confieso que estoy como muy emocionado, una sensación cuando va uno por primera vez a ver una película que sabe uno que va a ser muy buena, por el director, por el tema, etcétera. O sea, y así me siento, sé que voy a algo magnífico, que a pesar de mis muchas horas de vuelo, realmente la conozco afortunadamente, diría yo, muy, muy por encima, porque va a ser una delicia descubrir con ustedes El Trovador de Verdi. Miren, quizá de todas las óperas de Verdi, es la más belcantística, eh, que como les consta, me encanta el bel canto, los tres, Rossini, Donizetti y Bellini. Verdi es un estilo, sobre todo después de estas tres, ya más psicológico. Honestamente, a veces lo siento hasta un poco wagneriano, pero quizá un poco menos interesante en sus últimas óperas, que tampoco conozco bien, excepto la que me parece maravillosa, que es el Don Carlos. Por cierto, eh, pienso dar Macbeth, que es también de las últimas, y yo mismo me preguntaba, ¿por qué no había escuchado más El Trovador de Verdi? Recuerdo por alguna circunstancia, pero francamente nunca me dio curiosidad, que a mi papá le habían regalado El Trovador con Franco Corelli. Eh, Todavía no en álbum, creo que de 2 long plays, pero jamás lo puse. Como que realmente no me daba nada de curiosidad la ópera. Cuando empecé a oír música, empecé, digamos, sinfónica, cámara, ópera, en ese orden. Bueno, y junto paralelamente a sinfónica, conciertos. El caso es que la única vez que tuve contacto con El Trovador de Verdi, fuera de unas áreas que sin duda, sobre todo la de los herreros, que todos vamos a reconocer muy bien, que es casi imposible no tararearla, a ver si están de acuerdo conmigo, o no llevar el ritmo en algún lado del cuerpo. Verdi tiene esa cualidad que nos puede, pues realmente la palabra sería seducir a cualquier nivel de gente que escuche música, al más docto y al menos docto. Es una maravilla. Así sucedió con el coro de los esclavos del Nabucco, que fue un exitazo. Ahí fue donde se fue, pero a la cima. Pero, bueno, era un hombre durísimo, por cuestiones de dinero. Y, y además lo hacía por una buena causa, porque era muy duro con el dinero y tenía en su segunda esposa, Josefina, que fue una gran compañera de Verdi. Eran durísimos cobrando los honorarios, nunca vendía barato su trabajo, pero por supuesto que no lo hacía. Pero todo su dinero se invirtió en obras de caridad. Entonces, era un hombre amadísimo en Italia, al grado que se ha llegado a decir que Verdi puede ser el apellido o Viva el Rey de Italia o Víctor Emanuele, el Rey de Italia. Pero un verdadero héroe popular, no sé si en la historia, bueno, quizás Sibelius en Finlandia. Claro que no es lo mismo Finlandia que Italia, mucho más poblado. ¿O qué otro? Wagner, no, la que lo lloró
desconsolada y perdidamente fue Cosimo. Todo, pues casi como fue Wagner, sobreactuado, ¿no? En Venecia, muy otra vez romántico, pero así, hagan de cuenta que se murió el vikingo. Verdi fue totalmente espontáneo. ¿Y saben quién dirigió? Ni más ni menos que el joven Arturo Toscanini. Y creo que 50 años después se repite la escena, es en Milán, nada más que ahora el muerto es Toscanini. Muy emocionante. No sé si ya vieron todos, o si ya puse en clase virtual, el documental sobre la vida de Arturo Toscanini. Es otro de los enormes directores, todo un personaje. De él sí me atrevería a decir heroico. Bueno, les decía yo que con El Trovador me pasa lo que a Sergio Vela, que nunca dice Macbeth, le dice la ópera escocesa, porque trae una maldición por todo lo que sucede en Macbeth, que por cierto, sin duda es mi obra favorita de Shakespeare, ¿no? Porque Lady Macbeth, de hecho, es primero la ambición y luego la conciencia de Macbeth, llevado todo a extremos tremendos, ¿no? Y pues es un psicólogo maravilloso. Y he visto N versiones. Entonces debe de ser muy interesante la ópera de Verdi. Y además está la explicación del que nos explicó La flauta mágica de Ramón Jenner. Entonces eso yo creo que me lo va a hacer entender con más claridad. Por cierto, en cuanto a aquí en México, una vez vi Macbeth con Daniel Jiménez Cacho, solamente él y una actriz. Y lo hicieron tipo diálogo, fue una maravilla. Para memorizar eso, qué barbaridad, fantástico. Y de películas, por supuesto, que no la haya visto, es mi favorita, incluyendo la de Orson Welles, la que dirige Roman Polanski, es una verdadera obra de arte. Pero a mí no me hace como una mala sensación mate. Se me hace que todos llegamos a damos esos pasos macbetianos en ambos lados toda la vida, pero no llegamos a esos extremos. Es una maravilla. Bueno, se me hace una obra que no me da miedo entrar en ella, pero sí me daba miedo entrar en El Trovador. La verdad, como que lo borré de mi mente, porque fui a escuchar la plática cuando la tocaron del Met. Primero la plática con Sergio Vela, excelentes pláticas, eran unas mañanas de ópera sensacionales, desde muy temprano y muchas horas, pero uno que es medio fanático estaba yo feliz. O sea, absorberme de todo y meterme a la ópera toda una mañana es una delicia, desde la plática y luego la ópera en sí. Y resulta que desde que empecé a oír el argumento, como que la deseché. Se me hace tan, no sé si la palabra correcta es escatológico, terrible. O sea, desagradable, mire, ni Rigoletto ni la Traviata, que son las dos compañeras del Trovador, tienen, digamos, finales muy felices, que más bien son tragedias. Pero esto, además de trágico, tiene un elemento que a mí me atemoriza, quizá por lo que estamos viviendo en estos tiempos turbulentos, pero no porque eran tiempos mucho más tranquilos cuando la vi y me hizo el mismo efecto. Quizá aquí lo que vamos a ver es el extremo de la venganza. Aunque yo me destruya, pero destruyo. Digo, es terrible, ¿no? Van a ver. Bueno, de las 24 óperas que hace Verdi,
Esta es la número 17. Y desde la época de Verdi, eso yo no lo sabía, ha sido la ópera más representada y más popular de todo el repertorio de todas las obras. Desde la época de Verdi, que no era un hombre vanidoso ni soberbio, era muy serio, a veces parecería un poco amargado y tenía por qué, tuvo desgracias personales muy fuertes. Digo que solamente un hombre muy fuerte las resiste, así de fuerte. El caso es que se entera Verdi que en España se estrenó unos años antes una obra de teatro de un dramaturgo español que se llama Antonio García Gutiérrez. Y es un éxito rotundo desde la primera representación. Este Antonio García Gutiérrez es todo un personajazo, un bohemio de aquellos, que empieza a estudiar medicina, pero no le gusta y casi se escapa de su pueblo a Madrid para dedicarse a las letras. Y le gusta la dramaturgia y se hace muy famoso. Inclusive otras óperas del propio Verdi, como Simón Boccanegra, provienen de obras de él. Pero ¿qué hay entre la gran obra y el compositor de la música? Pues está lo que llamamos el libretista. ¿Qué hace el libretista? Hace una versión acortada, sería el término correcto, resumida, abreviada, porque, y esta obra no es para nada corta, dura más de 2 horas. Pero entonces se abrevia la obra de teatro para que se pueda cantar y dure más o menos lo que hasta 2 obras de teatro, pero más ya es excesivo. Sabemos que en esa época la ópera equivaldría al cine actual y se comía igual que en el cine, etcétera, ¿no? Y salían y paseaban. Yo todavía vi eso en el Covent Garden en Londres, en una función de los maestros cantores. Bueno, miren. Ahora, se lo había, primero a Verdi le hizo la oferta el teatro, creo que San Carlo de Nápoles. Pero antes de que Verdi decidiera, le hace, bueno, perdón, entonces, voy por orden. Entonces Verdi le pide al gran libretista italiano, Salvatore Camarani, que entre otras obras ya afamadísimas está Lucia de Lammermoor de Donizetti, ya con eso alcanzó toda la celebridad. Y entonces le escribe Verdi y le pide que le componga un libreto para una obra que está teniendo un éxito rotundo en España, que se llama El Trovador. Les decía, Antonio García Gutiérrez es un bohemio de izquierda que entra a grupos revolucionarios anticarlistas, antimonárquicos, cuando tiene que, pues, digamos que escaparse del cuartel para ir al estreno de la ópera. Y va vestido de militar y que es la primera vez que el aplauso es tan fuerte que piden que aparte del compositor se vaya al estrado el libretista. Y entonces, como iba de militar y no se podía, le prestaron como una especie de gabardina para que pudiera ir, esa es la anécdota.
Pero de ese momento en adelante, es la ópera más popular. Y otro dato que yo no sabía, hasta los años 60 sigue siendo la más popular y la que para mi sorpresa, la única que le hace sombras hoy en día, en cuanto a número de interpretaciones, es Fausto de Gounod. Francamente, yo hubiera pensado en las otras de Verdi, básicamente. Si las de Wagner sí es difícil. Yo hubiera pensado también en algunas del bel canto, el Barbero de Sevilla, Lucia, pero pues no, ni hablar. Bueno, entonces el Teatro de Roma, el Teatro de Roma le paga mucho más que el de Nápoles y la obra se estrena en el Teatro de Roma. Bueno, sí, claro. El Teatro de Roma, que es, pues, como que sigue siendo una ciudad muy importante en la cultura occidental por muchas razones. Quizá junto con Jerusalén, las dos ciudades más simbólicas que hay del mundo occidental, está la Meca y las orientales. Bueno, como les decía, tiene 4 actos y es la más tradicional. Tradicional se refiere a belcantística y la más tocada. Bueno, les voy a leer el argumento nada más del primero de 4 actos. Pero antes les voy a dar los personajes. Miren. Está el Conde de Luna, que es un barítono, y que es el comandante de Aragón. Leonora, acuérdense que España antes de unificarse eran los reinos de Castilla y Aragón. Entonces, no es una provincia más de España, es media España, ¿no? La parte norte, inclusive Barcelona y Cataluña era parte de Aragón en esa época, el País Vasco, etc. Bueno, luego está Leonora, que es soprano y que es la dama de honor de la princesa de Aragón. Y en esa época, la aristocracia se peleaba, pero literalmente era una barbaridad de golpes bajos. Nadie sabía cómo lambisconear más a los reyes, cómo hacerse los simpáticos, los graciosos, obviamente acatar cualquier orden por descabellada que fuera, cosas que pasaban en la nobleza francesa. Era verdaderamente vergonzoso, hasta escatológico, otra vez con la palabra. Si se levantaban de la cama les aplaudían, cualquier cosa, ¿no? Bueno, para llegar a ser la dama de la compañía de la princesa, pues es una noble, pero con muchísimo poder. Casi, digamos, es como la puerta de entrada a la princesa. Luego está Manrico. Manrico es tenor. Y es, digamos, que un gitano bohemio. Nunca entendí en qué trabaja, pero canta, es trovador, conquistador, enamorado, tiene su grupo de amigos. Y Leonor está sumamente enamorada de Manrico el trovador. Luego está, este es un personaje, Azucena, es una gitana que da miedo, es un hecho. Luego está Ferrando, que es un bajo,
capitán de la guardia del conde de Luna, es como el Guarurota. Luego está Inés, que es una soprano, y que es, fíjense, siendo ella la acompañante de la princesa, a su vez tiene como su acompañante Leonora, y ella es Inés. Luego está Ruiz, que es tenor y que es uno de los amigos de Parranda, digamos, de Manrico, el trovador. Bueno, ¿qué más? Ok, pues les voy a leer el guión del primer acto y verán por qué me repulsó al principio, pero pues no hay que tomarlo tan a pecho, creo yo. Y cuando empecé a oír las arias, no, es que es verdaderamente maravilloso. Son áreas menos atrevidas que en Verdi normal, digamos. Es el Verdi más tradicional. Digamos que es quizá la obra cenit del bel canto, si lo analizamos así. Que también ya en el bel canto hay cosas bastante dramáticas. Bueno, la propia Lucia. En fin. Entonces, miren, busqué alguna versión, ahorita vemos los personajes, hay varias más famosas. Bueno, por supuesto, vamos a tomar varias clases para analizar y disfrutar como se merece. Pues la ópera más popular de todas, ni más ni menos, que es El Trovador de Giuseppe Verdi. Y voy a ir comentando más cosas, tanto de la ópera como de Verdi, como de la época y de la propia ópera, y alternando también con otros intérpretes algunas de las melodías. Me imagino que tendría yo que repetir todas, porque deben de ser bellísimas. Entonces, no conozco a los intérpretes, pero para mí sí era importante, como para todos, y más que es una ópera larga, que tuviera subtítulos en español. Y me fui salteando escenas y me pareció bellísima la versión, me gustó la escenografía, etc. Entonces, vamos a descubrir y a disfrutar juntos una de las tres óperas que dispararon al Verdi, que pudo, como él decía, salir de la cárcel económica, en donde ganó lo suficiente para hacer obras como él quería, más largas, todavía con más complejidad psicológica, como las de Shakespeare. Ok, entonces por favor, Esteban, empezamos. Bueno, bueno, les leo el primer acto. Miren, la obra sucede en una ciudad que yo estuve hace relativamente poco y que disfruté enormidades, que es la capital de Aragón, ni más ni menos que Zaragoza, bellísima. Esa Basílica del Pilar es grandiosa, pero toda la ciudad es muy bella. Y tiene un ambiente todavía entre citadino y provinciano, como que es el justo medio entre ciudad pequeña y casi provincial. Lindo, cuando vayan a España está a 3 horas en tren de Madrid, se los recomiendo muchísimo. Pueden ir y venir el mismo día. Bueno, resulta que viene el nombre de Sara Augusta, es una ciudad antiquísima fundada por los romanos, igual que Toledo. Y seguramente habrá otras españolas. Bueno, entonces oigan esto. Ferrando, que es un capitán que, digamos, como lugarteniente y protector del conde de Luna, cuenta la trágica historia del hermano del conde de Luna. Oigan esto, el bebé despertó y se encontró con una gitana echándole mal de ojo. El hermano del conde de Luna.
El niño cae enfermo y queman a la bruja en la hoguera. Oigan qué cosa. Pero la hija, es la hija de la bruja, ¿qué hace? A su vez, mata al bebé. Entonces, obviamente, el conde jura venganza. Por otro lado, Leonora espera, Leonora, acuérdense, la noble que acompaña a la princesa de Aragón, espera a su trovador, pero el conde, que también la ama, hoy empiezan los problemas, los tríos. Pero el conde, que también la ama, merodea cerca. Reconoce a su amor por su canto, pero en la oscuridad abraza por error al conde. Se va complicando. El trovador sale y se identifica como Manrico, un rebelde. Los dos hombres salen para retarse a duelo. Y así concluye el primer acto del trovador. Entonces, por favor, a disfrutar.
Miren, no sé si siquiera ya llevamos, yo creo que sí, por lo que entendí, todo un acto y vean cuántas melodías hermosísimas ya. Eh, Miren, algunos comentarios. Ah, bueno, entendí ya bien el argumento, no estaba tan claro explicado, pero el que murió, el que mató la gitana, la hija de la gitana, la que no encuentran, que es Azucena, es precisamente el hijo del conde de Luna. Eh, es impresionante cómo dicen cosas tan terribles con música tan bella. Eh, no sé si les pareció Ferrando, ¿qué tesitura es Ferrando? Ahorita les digo. Es bajo, como que a ratos me pareció que le faltaba un poco de voz, no se oía, me pareció. No sé qué opinen. Eh, Soli me escribía y yo también hubiera pensado, Soli, que la ópera más popular es Carmen de Bizet, sin duda, todo el mundo la conoce, pero según estos datos que leí de dos fuentes diferentes, dicen que el Trovador, yo sí pienso que es mucho más conocida Carmen, que por cierto algún día daré, eh, según ni más ni menos que Gustav Mahler era la obra de arte perfecta, Carmen de Bizet. Entonces, imagínense si lo dice Mahler. A mí me hacía mucho conflicto porque de niño y de adulto no me gusta para nada todo lo de los toros, por un lado. Y por otro lado, porque yo creo que me llevaron demasiado temprano y me di una aburrida. Y recuerdo que mi mamá platicaba con una tía diciéndole, no estaba tan gorda la Carmen que a mí me daba miedo que se cayera la mesa, porque bailaba en la mesa, ¿no? Entonces, pues, como creo que no fue una representación así como muy agraciada. Luego sí tuve la oportunidad de verla, ¿saben con quién? Ni más ni menos, ya la puse en clase en Nueva York, con Elina Garancha. Entonces estuvo sensacional. Bueno, y sí es una gran ópera, sin duda tiene unas áreas bellísimas. El principio de flauta del segundo movimiento, que quizá no es tan conocido, es precioso. Bueno, si se fijan, Verdi le pidió a su libretista que no empezara con un coro, porque quería hacer, y así está resultando, es como una obra muy continua. Casi hay muy poca diferencia y ni nos damos cuenta en la trama de cuándo es recitativo y cuándo es melodía, como que están muy fundidos y muy continuos de una manera muy, pues, muy artística, de una manera genial. Bueno, dentro de las voces, no sé si les pasa como a mí, pero a mí la que más me gustó es Leonor, la soprano. Me pareció espectacular el área esta que canta, además de que tiene un timbre muy bello, canta como punteadito, ¿no? Como un cuadro de ciudad, ¿verdad? No, precioso, precioso. Bueno, y qué bella se oye a ver, la bohemia, la traviata, creo que son más, puede ser. Sí, mira, y ya sabes que no es de mis favoritos, quizá por falta de conocimiento Puccini, pero Puccini es también muy popular. Tosca, Madame Butterfly, La Bohemia, etc. Bueno, ah, dos comentarios nada más. Este efecto, cuando se oye la voz del trovador y está en escena el conde, pues es parecido al efecto que utiliza ya mucho tiempo después con instrumentos de estas malas. Acuérdense que él era director de orquesta también y de ópera y probablemente veía estas cosas, o se daba cuenta de estos efectos, porque cambia mucho el sonido. Tras bambalinas se oye totalmente diferente, estarán de acuerdo, ¿no? Aquí además se oye como, tiene toda una aura como de cuento de miedo, que me parece sensacional.
Bueno, pues muy bien, hacemos un intermedio y regresamos con el segundo acto del Trovador de Verdi. Ya para la próxima clase buscaré algunas de estas áreas con otros intérpretes. Miren, había una versión dirigida por Karajan en donde Manrico es Plácido Domingo. ¿Y quién era ella? Bueno, el director era Karajan. Ah, ella, que es sensacional. Miren, como saben, el timbre de Plácido a mí no me entusiasma, ¿no? Pero la que sí me entusiasma es Ana Netrebko, y dirigidos por Karajan, pues debe de ser muy bueno. Es que el timbre es la voz, entonces, por ejemplo, si hay algunas áreas, no la ópera completa, que por supuesto pondré todas las que él cantaba con Pavarotti.